Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a un nuevo video de mi canal Lean Esto. Yo soy Jaime del Águila y hoy les voy a platicar de un libro que leí recientemente, también de su versión cinematográfica y hasta de una serie que pretende ser una precuela y un backstory de uno de los personajes principales de esta historia. Y sin más preámbulos, el libro del que les quiero hablar hoy es One Flew Over the Cuckoo's Nest, o Uno que voló sobre el nido del cuco, que tal vez ustedes conozcan como Atrapados sin salida, que fue el título que le pusieron en español a la película basada en este libro. Esta obra fue escrita por Ken Kesey, un autor norteamericano que fue considerado como un precursor de la contracultura de los años 60. Escrita y publicada en 1962, después de que el autor regresara a los Estados Unidos tras haber servido en el ejército. En ese entonces, Kesey consiguió un trabajo como auxiliar en un hospital psiquiátrico y de ahí la idea de escribir One Flew Over the Cuckoo's Nest. La historia se desarrolla en el estado de Oregon, en el ala de un hospital en donde se atiende a pacientes con problemas psiquiátricos. Es el principio de la década de los 60, en donde el estudio de la salud mental pues no estaba tan avanzado como lo está ahora, y en donde técnicas hoy consideradas como extremas y hasta cierto punto tortuosas, como la terapia de electroshock o las lobotomías, estaban en boga. La obra está narrada en primera persona por nuestro protagonista, el Chief Brondem, un hombre con descendencia nativo-americana que lleva más de 10 años internado y que sufre de alucinaciones. Él es el personaje que lleva más tiempo internado en este hospital. El Chief ha guardado un secreto durante todos estos años, y es gracias a este secreto que se va a convertir en nuestro testigo silencioso de los tejes y manejes de este hospital, tanto del lado de sus compañeros internados como también de las personas a cargo de ellos. Conoceremos a través de la mirada del Chief a todos los personajes que habitan en este microuniverso, tanto a los pacientes con los que cohabita como al staff de enfermeros y auxiliares, sobre todo a la temida enfermera Ratchet, que es la persona con el rango mayor dentro de esta ala del hospital y que está a cargo de todos estos pacientes. La historia arranca el día en que Randall McMurphy, el antihéroe de esta historia, es internado en este hospital. McMurphy es un criminal común acusado de violación y desacato a la ley que se encuentra pagando su condena en una cárcel haciendo trabajos forzosos. Después de meterse en varios problemas y peleas con otros reos y de demostrar una personalidad agresiva, es trasladado al hospital para determinar si su condición psiquiátrica lo hace apto a cumplir el resto de su condena como paciente. Lo que las autoridades no saben es que con tal de zafarse de los trabajos forzosos, McMurphy va a pretender estar loco para así poder cumplir su condena en el hospital y no tener que regresar a la cárcel. Y lo que McMurphy no sabe es que él está a punto de entrar a una cárcel de la que difícilmente podrá salir. La personalidad extrovertida y retadora de McMurphy hará una revolución en las dinámicas sociales que ya están preestablecidas por Ratchet con los otros internos, a los cuales los tenía ya sometidos a su régimen personal. Conforme avanza la historia y a través de la socialización, el no juicio y al ver a sus compañeros como iguales, McMurphy entablará una relación cercana con todos ellos y los hará cambiar sus puntos de vista de la vida en general. Sobre todo, influenciará a dos personajes en particular, a Billy y al Chief, con los cuales entablará una relación mucho más estrecha. Y estos dos personajes son los que tendrán el arco dramático más pronunciado, o sea que son los que más van a cambiar durante la historia. La lucha de las dos fuerzas principales, Ratchet y McMurphy, será el eje central de nuestra historia. Por un lado, la enfermera se nos muestra como un personaje frío, calculador, manipulador e incapaz de mostrar empatía con los pacientes, y más bien obsesionada con la idea del orden y las buenas maneras. Ella no soporta las huellas y las manchas en los cristales, ni las arrugas en su uniforme. O sea, es un control freak a la máxima potencia. Por otro lado, McMurphy es un antihéroe, un malandro con pocos modales pero con mucha labia y carisma, que se va a ganar la confianza de los demás internos y la va a usar muchas veces para su beneficio propio. Aún así se muestra genuino y desparpajado, cosa que terminará por enamorar a los demás pacientes y a ser odiado por la enfermera. Uno representa el orden social, las apariencias, la institucionalidad, la conformidad. El otro el caos, la libertad, la mundanería y la individualidad.
Temas que el autor quería abarcar en un momento histórico en donde la sociedad estaba a punto de dar cambios sustanciales en cuanto a las libertades individuales en pos de una sociedad más plural. De ahí que esta obra se considere como contracultural para su época. Y bueno, al final no se los voy a spoilear, pero digamos que las instituciones, si bien se salen con la suya, pues la semilla del cambio está sembrada en el personaje del Chief, y todo lo que él va a lograr aprender a partir de su relación con McMurphy. Unos 13 años más tarde, en 1975, la versión cinematográfica de esta obra sale a la luz. Protagonizada por Jack Nicholson y Louise Fletcher como McMurphy y Ratchet y dirigida por Miloš Forman, se convirtió rápidamente en un ícono y en un clásico de la cinematografía. Ahora, como toda adaptación, hay diferencias sustanciales entre el libro y la película. La más grande de todas en este caso es el hecho de que el Chief no es nuestro protagonista, él no es el que nos está narrando la historia, sino más bien se convierte simplemente en un personaje secundario. Y ahí perdemos un poco la perspectiva y la historia personal de este personaje, que resulta bastante interesante en el libro, ya que siendo el Chief de descendencia nativo-americana, nos cuenta cómo su familia fue echada de sus tierras en pos de la modernidad y la industrialización, cómo estos hechos aportaron a su desequilibrio mental. Y nada de esto lo vemos en la película, cosa que es entendible si tomamos en cuenta que la duración de una película de 2 horas pues no alcanza a abarcar todos los temas y todas las subtramas de un libro. Y también porque para 1975, cuando se estrenó la película, muchos de estos temas ya parecían un poco caducos, y a la sombra de todos estos movimientos sociales que empezaban a ebullir para la época, como la revolución sexual y el movimiento antiguerra y el movimiento feminista que estaban en boga en esa época. De ahí en fuera la adaptación es muy buena y nos retrata a la perfección los temas centrales que el autor quería retratarnos en su obra. Con actuaciones magistrales y galardonada con los 5 premios principales de la Academia, One Flew Over the Cuckoo's Nest o Atrapado sin salida es sin duda un ícono de la cinematografía. Y fue la increíble actuación de Louise Fletcher como la temida enfermera Ratchet la que creó alrededor de este personaje un tipo de mito, lo cual la hizo ser considerada como una de las mejores villanas de la historia del cine, según el American Film Institute, y además de muchos otros portales y revistas de cinematografía. Y si no me creen, pueden googlearlo y van a ver cómo siempre aparece en el top 5 de las mejores villanas de toda la historia del cine. Y es por eso que hacer una serie que abordara la historia de esta enfermera tan icónica del cine y de la literatura me parecía una gran idea y me llenó de emoción cuando lo vi anunciada. Seguro muchos de ustedes ya la vieron o han escuchado de ella, y me refiero a la nueva serie de Ryan Murphy de Netflix, Ratchet, que justamente aborda la historia de Mildred Ratchet, la enfermera que conocimos en One Flew Over the Cuckoo's Nest. Sin embargo, pues, híjole, a mí la verdad es que me dejó con muy mal sabor de boca. Y es que me pareció un abordaje muy superficial, muy caricaturizado. Para empezar, la única pista de la historia personal de este personaje que se nos da tanto en el libro como en la película es que Mildred Ratchet sirvió en la guerra como enfermera y al regresar a los Estados Unidos, una amiga suya le consiguió el trabajo en el hospital. Eso es todo lo que sabemos. Lo cual podría haber sido un campo fértil para crearle a este personaje una historia interesante y detallada. Porque tanto en el libro como en la película se nos dejan con un montón de preguntas e incógnitas. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace Ratchet cuando sale del hospital? ¿Tiene amigos? ¿Tiene familia? ¿Hay algún lazo que la una con alguna otra persona? ¿O es realmente esta sociópata que el autor nos quiere dejar ver? Es más, nos hace preguntarnos si la verdaderamente loca no es ella en lugar de los pacientes a los que trata. Todas estas interrogantes sí se abordan en la serie, pero de una manera, como ya les digo, muy superficial y bastante inverosímil. Para empezar, la serie está contada en un tono de comedia negra que no tiene nada que ver con el tono dramático realista de la original. Y en segundo, la envuelven en un montón de subtramas inverosímiles y poco probables, con personajes estereotipados y hasta cierto punto ridículos, que lejos de aportarle algo a la vida interna de este personaje, la dejan ver más bien como una villana más de cualquier otra temporada de American Horror Story. En lugar de hacerla una persona real y humana, igual o más trastornada que los pacientes a los que atiende. La retratan con un fetiche por la sangre y el gore que pareciera que le da placer ser testigo de las lobotomías, que es capaz de romper con cualquier regla social y ley con tal de salirse con la suya. Cosa que es completamente opuesta al planteamiento del personaje original. Una guardiana absoluta de las buenas maneras y del apego a la ley y el orden. O sea, no tiene sentido, por lo menos en mi punto de vista y en mi humildísima opinión.
Por otro lado, sí tiene cosas muy rescatables esta serie, sobre todo en el aspecto técnico. O sea, sí se ve que le echaron un montón de ganas en que todo se viera muy bonito. El decorado de los sets, diseño de arte, el diseño de vestuario, paleta de colores y la fotografía. Todo es muy, muy, muy bonito. Ahora, habiendo dicho eso, creo que también dejaron un poco de lado la verosimilitud de su historia. O sea, no quiero decir que no la vean. De hecho, sí, véanla. Así tal vez les darán ganas de explorar la obra original, ya sea en su versión cinematográfica, que por cierto pueden encontrar en Prime Video, o a leer el libro y adentrarse en esta historia que vale tantísimo la pena. Un dato curioso que encontré al hacer el research fue que Ken Kesey, el autor, siempre se negó a ver la película. Él nunca estuvo de acuerdo con la versión del guión que el director decidió hacer. Y según sus entrevistas, cada vez que estaba por salir en la televisión, él cambiaba el canal. También, según lo que leí, Ken Kesey murió en el 2001 sin jamás haber visto la versión cinematográfica de su obra. Y yo me pregunto, si nunca aprobó la versión que fue multipremiada y que se convirtió en un clásico del cine, ¿qué habría opinado de la versión libre de Ryan Murphy? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué no me lo dejan aquí en los comentarios? Y bueno, con esa incógnita los dejo. Esto ha sido todo por este video. Yo espero que les haya gustado y no me voy a ir sin antes recordarles que si les gustó el video le pongan like, que se suscriban al canal y que le piquen a la campanita para que no se pierdan los videos que voy a estar subiendo constantemente. Y sin más por el momento, pues me despido. Hasta un próximo video. Lean esto. Vean esto.